Otro tema, estábamos conversando justamente sobre la reforma tributaria promulgada el día de hoy, el lunes ya conocida en el diario oficial, más de 500 días de tramitación justamente este proyecto de ley de modernización tributaria, ya ley de la República. Vamos a estar conversando de eso y otros temas a esta hora en contacto con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos, gusto saludarlo. Hola, buenas tardes, encantado Nicolás. Igualmente, lo decía, más de 540 días, si no me equivoco, ya de hecho se habla del proyecto de ley con mayor tramitación en términos de tiempo desde el 90. Y le quiero hacer la pregunta en relación a eso, porque el día de hoy se le consultó, ministro, con respecto a algunas voces de la oposición que hablan de la necesidad de una nueva reforma tributaria. Usted la descartó. ¿Cómo se aunan los criterios entendiendo la postura del gobierno para no pensar en una nueva reforma tributaria, pero una oposición que al parecer con esto estaría con gusto a poco, o por lo menos no conforme completamente con la modernización tributaria? A ver, yo creo que hay varios elementos a destacar. Primero, me gustaría partir por lo muy positivo. Como lo he dicho reiteradas oportunidades, yo valoro el que esta modernización tributaria, que hoy día es ley, haya sido fruto de un acuerdo que se logró en el Congreso, que es donde corresponde que este tipo de leyes y reformas se plasmen. Y yo quiero agradecer sinceramente a los sectores de la oposición y del oficialismo que se allanaron a ese camino, que es el camino además que los chilenos nos piden, es lograr acuerdos importantes en materia relevante para el país. Hemos dicho a la vez que en virtud de este mismo acuerdo hay hoy día una comisión que va a analizar lo que se llama las partidas de gasto tributario, que para que la gente que nos escucha, los chilenos y chilenas que nos escuchan lo entiendan, esto significa los distintos tratamientos tributarios diferentes, diferenciados, que existen en nuestro país. ¿Qué es lo que quiere decir un tratamiento diferenciado? Bueno, que hay un tratamiento distinto que se le da a determinado sector, a determinado producto, por razones que pueden ser justificadas o no, y el compromiso entonces es revisar estas exenciones que al final del día implican menor recaudación fiscal, y que, insisto, son en beneficio de ciertas áreas, ciertos sectores. Lo que vamos a hacer acá es revisar los montos, revisar los objetivos, si se cumplen o no, si se justifican o no, y esto es algo que en cualquier país debiera hacer en su mérito siempre. Sí. Hemos dicho que si se avanza en esa dirección, lo que vamos a tener es una eliminación de una exención o la disminución de una exención. Pero eso no lo hemos llamado nunca una reforma tributaria, se llama eliminación de una exención o disminución de una exención. Y además se ha planteado, y eso está en el acuerdo, que si se avanza en esa dirección, que obviamente tendrá que ser el Congreso quien lo sancione, una parte de esa mayor recaudación también va a ir a bajar las tasas de los impuestos a los cuales se asocian esas exenciones. Déjenme ponerlo simple, si hoy día hay una exención de IVA a determinado producto y el día de mañana se decide avanzar en eliminar esa exención, eso va a significar mayor recaudación fiscal, pero también queremos que una parte de esa mayor recaudación vaya a bajar la tasa de IVA general de forma tal de que el beneficio de unos pocos hoy, justificado quizás o no, vaya en beneficio de los muchos el día de mañana. De esto se trata y a eso me he referido cuando hemos dicho que no va a haber una nueva reforma tributaria, lo que hay es un compromiso de revisar las exenciones tributarias. Y hemos agregado una cosa adicional, que yo quiero destacarla porque no estaba en el compromiso, y sí lo hemos hecho como gobierno de mutuo propio porque creo que marca nuestra buena voluntad de avanzar en esto y hacernos cargo de la hoja de ruta social que el país enfrenta y que necesita, que es convocar una comisión que va a trabajar durante el 2020. ¿Para qué? Para señalarnos cuál debiera ser el aumento de carga tributaria que Chile debiera ir teniendo en el mediano largo plazo. ¿Y bajo qué criterio? Nosotros hemos dicho que esto tiene que ir de la mano del mayor crecimiento económico y permítame darle un solo ejemplo. Hoy día la carga tributaria de Chile es aproximadamente 5 puntos del producto menor que la que tienen los países OCDE en promedio. En consecuencia, hay una brecha por cerrar, eso es innegable. Pero el punto es que también existe una brecha de ingresos respecto a la OCDE, aproximadamente $15.000. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a medida que el país vaya cerrando esa brecha, también tiene que ir aumentando su carga tributaria. Y esta comisión de expertos tiene que decirnos, bueno, cuál es la brecha, cuál es la velocidad de cierre y bajo qué criterios, entre otros, lo que hemos planteado nosotros, el crecimiento económico en el tiempo. Entonces, esto me parece que es importante porque marca una hoja de ruta de mediano a largo plazo que permita hacernos cargo de forma seria, de forma de largo plazo, de la pregunta de fondo, cómo vamos llegando nuevos recursos
para financiar demandas más complejas, pero de forma seria, ¿Ministro? responsable, sin sacrificar el crecimiento económico. Creo que eso es la reflexión que como país tenemos que hacer, porque evidentemente así como tenemos una hoja de ruta tributaria, tenemos por delante una hoja de ruta social que los chilenos y chilenas plantean, a los cuales nosotros adherimos, pero que tiene que hacerse de manera seria. Nadie puede pretender que se pueda hacer todo en todas las magnitudes hoy día. Esto es un proceso que tiene que ser creíble, consensuado de cara a la ciudadanía y, por supuesto, identificando muy claramente cuáles son las prioridades relevantes del país. Ministro, en ese punto y con el contexto que usted nos explica, para descartar una eventual o el estudio de una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria, se entiende entonces que está abierto a los ajustes. Y en esos ajustes, pensando en el gasto público, un gasto público que, a diferencia del 2018, crece de forma importante. De hecho, recordando que la discusión del proyecto de ley de presupuesto tuvo que también de alguna manera pensar en un mayor gasto para este 2020 y 2021, también de alguna manera adelantándose. Quería preguntarle por lo que ha sido también una línea que usted le ha puesto mucho énfasis, especialmente en esa discusión del presupuesto, que ha sido un mejor gasto, de alguna manera pensar en el gasto público de una manera más eficiente, de ir gastando mejor. Y en ese punto uno recuerda mucho lo que ha sido una eterna promesa de distintos gobiernos, que es la modernización del Estado. Mi pregunta va a lo siguiente: si queremos un mejor gasto, hay que tener un Estado más moderno para que finalmente sea más eficiente. ¿Se puede lograr eso ahora cuando otros no han podido? Yo creo que sí. Yo creo que si Chile cambió, este es el momento de hacer cambios profundos en distintos ámbitos, y obviamente el Estado y particularmente la forma como gastamos y cómo presupuestamos es un candidato natural y muy necesario. Porque acá no nos olvidemos, esto es una mesa de dos patas. Por un lado tenemos la recaudación y la modernización tributaria que hemos aprobado, aporta nueva recaudación, son 2.200 millones de dólares en régimen, casi un punto del producto al tipo de cambio actual, es algo importante. Pero el otro lado, la otra pata de esta mesa, es cómo gastamos. Y acá quienes nos escuchan lo entenderán perfectamente bien, porque más allá de los conceptos técnicos, a mí siempre me gusta llevar la economía a su origen. El origen de la palabra economía es la administración de la casa. Y cualquier dueña o dueño de casa que nos escucha sabe que cuando hay contingencias, necesidades que no teníamos presupuestados, nuevos gastos que no teníamos presupuestados, tengo que cambiar la forma como gasto, cuáles son las prioridades que yo tengo. Es decir, si yo tengo un gasto extra que no tenía contemplado, bueno, probablemente me voy a tener que privar de algo que era menos importante para poder localizar o focalizar ese dinero en aquello que es importante. Y eso, como Estado, nosotros estamos obligados a hacer lo mismo. Y más aún, estamos obligados a gastar bien, a asegurar que de cada 100 pesos que cada chileno y chilena nos entrega con sus impuestos, porque no nos olvidemos, aquí todos los chilenos y chilenas pagan impuestos, es nuestro deber moral asegurar que ojalá esos 100 pesos enteritos lleguen al objetivo final, al beneficiario final al cual queremos ayudar, al cual queremos prestarle, ¿no es cierto?, apoyo social, ¿no es cierto?, a través de las políticas públicas. Entonces eso es un imperativo, es una cuestión que yo creo que todo el mundo que nos escucha entiende por qué es lo que pasa en la misma casa. Y solo para terminar, en las casas, en nuestros hogares también pasa que cuando tenemos un gasto extraordinario, bueno, podemos recurrir al endeudamiento, podemos recurrir a nuestros ahorros, pero no podemos hacerlo de manera permanente. Porque bien sabemos que si lo hacemos de manera permanente, si estamos ganando de forma permanente todos los años más de lo que tenemos de nuestro sueldo, bueno, los ahorros se acaban por un lado, ya no van a estar disponibles para futuras contingencias. Claro. Y sobre todo, y más importante, vamos a empezar a acumular deuda hasta que algún día nos ahogue esa deuda. Sí. Y vamos a terminar en una situación en que vamos a tener que bajar el gasto a nivel del Estado. Eso significa que podemos sacar una tremenda foto hoy día endeudándonos muchísimo para financiar programas muy ambiciosos, pero el día de mañana no es sostenible. ¿Ya? Y cuando no es sostenible, la solución lamentablemente va a tener que ser cortar esos programas. Eso es todo lo que no queremos. Entonces, por eso que la responsabilidad fiscal, que es una palabra que suena súper técnica, al final del día no es otra cosa que poder asegurar la sostenibilidad de esos programas sociales exigentes que la ciudadanía hoy día nos demanda. Ministro, aprovechando justamente su explicación de una casa que me parece muy clara, justamente en cuando hay un mayor gasto hay que de alguna manera ir reasignando recursos. Y evidentemente hay un punto donde hay gastos que se hacen permanentes. Y obviamente el ingreso tiene que venir por un endeudamiento. Algunos, por ejemplo,
un expresidente, el expresidente Ricardo Lagos, ha dicho que hay que mantener la responsabilidad fiscal, pero que de alguna manera aumentar la holgura. Uno lo entiende desde bonos soberanos, desde fondos de emergencia, desde endeudamiento a nivel internacional. ¿Está considerando también el gobierno eso cuando en algún minuto, por ejemplo, no se quieren cortar programas sociales? Está muy bien, pero hay que generar recursos de un lado o de otro. Bueno, yo vuelvo a insistir sobre el sano principio que estoy seguro las personas que nos escuchan lo entienden. Yo no puedo hacer eso de manera sistemática, porque eso no es financiable, no es sostenible en el tiempo. En algún momento esa cuenta hay que pagarla y tenemos mucha experiencia de países o de hogares que por vivir de sobreprestado finalmente terminan teniendo que renunciar a aquellas prestaciones, a aquellos gastos que son tan necesarios para su familia o para el país. Entonces acá yo creo que afortunadamente en Chile tenemos un sano principio en el que la mayoría concuerda, que es que los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. Esa es la forma responsable, y por responsable entiendo la forma de hacer sostenible en el tiempo esos programas sociales exigentes que los chilenos y chilenas nos exigen. Pero vuelvo sobre su primer punto. Sí. En paralelo con eso, nosotros tenemos que revisar de manera muy profunda la forma en que estamos gastando. Porque lo que queremos, insisto, asegurar que de cada 100 pesos que los chilenos y chilenas nos entregan, ojalá ese monto íntegro llegue donde tiene que llegar. ¿Y se está gastando mal, ministro? Yo creo que hay espacios de mejora, evidentemente, y también hay espacios, ¿sabe qué? Y acá hacemos una autocrítica nosotros, de presupuestar mejor, de la forma como presupuestamos. Insisto, las personas que nos escuchan, cuando cambian sus prioridades, ¿no es cierto?, también cambian su manera de presupuestar el presupuesto familiar. ¿Por qué el Estado tendría que ser distinto? Si tenemos nuevas prioridades, ¿por qué no podemos preguntarnos, oye, como estamos gastando hoy día en A, B o C, ¿tiene que ser siempre de la misma manera? Los tamaños de la torta que estamos gastando, ¿tienen que ser siempre los mismos año a año? ¿Por qué no pueden cambiar esos tamaños como ocurre en cualquier hogar, haciendo un tamaño más grande en aquello que creemos que es más prioritario y tal vez disminuyendo ese pedazo que creemos de un área que es menos prioritaria? Eso es lo que ocurre en cualquier hogar y es el llamado y el compromiso, lo que nosotros estamos evaluando como Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto de cara al próximo presupuesto de la Nación. Ministro Briones, agrego un último concepto, factor para esta conversación que estamos teniendo, que es el crecimiento económico. Se ha reiterado varias veces de que justamente para todo esto, para los programas sociales, para la demanda social y la agenda social, es necesario un crecimiento económico que ya por lo menos en las proyecciones va a ser menor. Usted el día de hoy señaló que con el escenario de violencia actual justamente peligra este hecho. Cuando se habla, por ejemplo, del presidente Piñera que llama a un gran acuerdo nacional por la democracia y contra la violencia, y desde la oposición ya se notan algunas críticas sobre eso, ¿está en riesgo justamente esto que estamos conversando con una violencia que se puede mantener? Bueno, yo creo que la evidencia está ahí, Nicolás. La verdad es que desde octubre a esta parte hemos tenido una caída importantísima en la actividad económica y un aumento en el desempleo. Y esto se fragua, se plasma en dos elementos. Primero, a nivel de las personas que nos escuchan, donde sus ingresos disminuyen, donde hay chilenos y chilenas que se quedan sin trabajo, con el drama que esto significa, no solo en sus ingresos monetarios, sino que en su dignidad. El trabajo es una fuente fundamental de dignidad. Pero por otro lado, desde el punto de vista fiscal, usted tiene razón. El crecimiento es fundamental porque si no los ingresos fiscales disminuyen. Déjeme darle un solo ejemplo. Solo con la caída de crecimiento que se produjo el año pasado, luego de octubre, más la que proyectamos para este año en relación al escenario, digamos, base que teníamos antes de octubre del año pasado, estamos hablando de 3.000 millones de dólares menos de ingresos para el fisco que no van a estar disponibles para ser gastados en las distintas prioridades que el país reclama. Para poner esto en perspectiva, porque yo sé que estos números suenan gigantes y cuesta imaginárselo. 3.000 millones de dólares son aproximadamente 1 millón de nuevas pensiones básicas solidarias. Ese es el orden de magnitud de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, acá el crecimiento económico es fundamental. Yo sé que a mucha gente le resulta un concepto ajeno, pero sin crecimiento económico que sustente y los ingresos fiscales por un lado, y la actividad de los emprendedores, el empleo y las fuentes de ingresos de las familias chilenas, la verdad es que no hay agenda social ambiciosa posible. Y volviendo a lo principal de su pregunta, yo creo que es evidente que la violencia que hemos tenido en este tiempo y que no ha cejado, es cierto que ha disminuido de forma importante respecto a octubre y noviembre, pero no ha cejado. Y más aún, creo que vemos una actitud muchas veces pasiva, indolente respecto a lo que esto significa en términos del costo para las familias chilenas, pero también, y quiero subrayarlo, para nuestra democracia.
toda la hoja de ruta que nosotros como gobierno hemos planteado y a la cual estamos disponibles, porque entendemos que acá hay un camino que recorrer para hacernos cargo de las demandas sociales de forma exigente en el mediano y largo plazo, solo pueden hacerse al alero de un debate democrático, de un debate consensuado, buscando llegar a grandes acuerdos que nos permitan imaginarnos un Chile de los próximos 20 años. Eso se logra a base de la discusión civilizada, razonable y no en base a la violencia. Por eso necesitamos proteger tanto la democracia para encontrar estos caminos de acuerdo, estos caminos de diálogo, que son lo que los chilenos y chilenas reclaman. Ya lo mostraba la última encuesta CEP. 8 de cada 10 chilenos nos piden al mundo político acuerdos, grandes acuerdos, y para eso la violencia, ¿no es cierto?, es una traba, porque es un elemento que atenta, afecta la democracia y el legítimo debate a través del cual se pueden construir estos acuerdos e imaginarnos el país que queremos a 20 años plazo. Bien, ministro Ignacio Briones, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, hacemos